Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase. Hay cosas que uno debería terminar de hacer. Parecen pequeñas, pero termina uno arrepintiéndose de no hacerlo. Y ese día debí terminar ese Padre nuestro, de hacerlo. Tal vez Dios no me hubiera abandonado. A tiempo, a salvo y sin cargas, habría salido de ese maldito lugar. Y sobre todo, sin esas hormigas que caminan todo el día encima de mi cuerpo, que me pican cuando tengo buenos sueños y no me molestan nada en las oscuras pesadillas. No me culpo. Hasta ese momento ninguna señal de la penumbra que nos esperaba se había presentado. El cielo estrellado presagiaba un fin de semana para recordar en la vejez e incluso poco antes de morir. Repleto de estrellas, pues para llegar antes de mediodía tuvimos que iniciar el camino 1 hora después de la hora del diablo. 6 horas en carretera para llegar a ese hermoso pueblo del que mis 2 mejores amigas no paraban de hablarme, Villa de Álvarez, Colima. Es justo lo que te gusta, pueblos pequeños y mágicos, aunque este no lo sea de manera oficial. Pero verás, Damiana, que lo amarás. El mar está a menos de 1 hora. Podemos ir el lunes cuando no haya tanta gente y la casa que he conseguido, amiga mía, las dejará con la boca abierta. Es única, lo juro. Hay una habitación para cada pareja. Y todas, junto con nuestras parejas, reímos. ¿Y por qué no hacerlo? Viernes, sábado, domingo y lunes. Ellos prepararían la comida y la cena y nosotras el desayuno. Aunque en secreto habíamos acordado que al final los obligaríamos a cocinar todas y cada una de las comidas. Hay cosas que uno debería terminar de hacer. Parecen pequeñas, pero termina uno arrepintiéndose de no hacerlas. Volví a pensar en el Padre Nuestro interrumpido cuando la camioneta comenzó a moverse de manera muy brusca. Un fuerte sonido se escuchó un segundo antes. Una de las llantas delanteras se tronó, haciendo que al interior las risas y las discusiones sobre a quién le tocaba elegir la canción cambiaran de pronto a gritos y algunas groserías por los violentos movimientos. Esa fue la primera señal. Tenía que terminar lo pendiente y volver, pero me tragué el miedo y me fui con las otras a la orilla, mientras ellos veían tutoriales para cambiar una miserable llanta. Todo me pareció tan callado, tan en silencio. Recién habíamos pasado un pequeño pueblo, Atenquique, el camino desolado. Acordamos no usar la autopista, queríamos disfrutar la naturaleza, de aquellos pueblos olvidados por las guías turísticas. Teníamos 40 minutos ahí, solos. 3 coches que ni voltearon a vernos habían pasado apenas. Comenzó a darme hambre, pero más grande que eso, me dieron ganas inmensas de ver a otras personas. Sí, me hallaba entre mis amigos, con mi novio cerca, pero todos nosotros nos encontrábamos solos en aquella vereda. ¡Auch!, grité. Una hormiga roja, de esas de las que sí pican y duele, lo hizo en mi dedo gordo del pie derecho. Debí ponerme las botas, pensé. Me puse de pie. Pude notar que cerca de nosotras un camino de hormigas sincronizadas marchaban con comida a sus espaldas, solo que en esta ocasión no iban cargando en sus espaldas hojas verdes como siempre las había visto. No, cargaban todas pequeños pedazos de carne. ¿Las hormigas comen carne? Seguí su camino. Ignoré la interesante charla sobre uñas de mis amigas, de la misma manera que ellas ignoraron que salí del camino. Me sentí como la hormiga que me picó. Abandonó su camino sin que ninguna de sus compañeras se preocupara. Entré en la hierba de aquella orilla, subí una pequeña pendiente y lancé un grito. Bueno, más bien lo guardé muy dentro, tan adentro que hasta sentí como si la boca del estómago quedara sin aliento. El cuerpo de un perro era devorado por aquellos insectos y no era todo. Junto a su boca, un dedo. Era el dedo de una persona. Esta vez grité para afuera, muy fuerte. Quería que me encontraran cuanto antes. No pensé en moverme. Estaba segura que el resto del cuerpo estaría muy cerca, que sus condiciones serían mucho más terribles que las del perro, o muy similares. Tal vez habían muerto al mismo tiempo. Tal vez como nosotros, el dueño de aquel dedo pensó en un fin de semana agradable, o una simple caminata y sin darse cuenta, caminó hasta uno de esos lugares y momentos a los que la gente llama equivocados. Lo torturaron y las huellas serían visibles. Por eso cerré los ojos y no me quise mover hasta que llegaron por mí. El resto del camino estuve quieta, quedé en silencio, interviniendo de vez en cuando con una sonrisa muda, de esas donde ni los dientes enseñas, asentando o negando. No podía creer la frialdad de los otros 5. Un dedo de un hombre o una mujer que se fue de este mundo con miedo, que se fue pensando en sus últimos momentos en los seres que más amó, o puede que ni eso, puede que haya sido tan grande la tortura que lo único que podía pensar era miedo, terror y ganas de sobrevivir. Habría implorado.
¿Qué cosas le habrán hecho antes de morir? Y mientras yo me sumergía en ese pantano de pensamientos, estos 5 cantaron a todo pulmón. Estos 5 seguían pensando en la cantidad de alcohol y el tipo de botana para la primera y segunda noche. Me hartaron, juro que me hartaron. ¿Falta mucho para llegar? Yo sabía el tiempo de llegada. Esa pregunta la hice solo para que se callaran por unos segundos. No mucho, menos de 30 minutos. ¿Por qué? Porque estoy cansada. Me quiero acostar cuando lleguemos a la casa. Pregunten si podemos llegar antes del check-in. Y así lo hicieron. Preguntaron al anfitrión si era posible llegar unas horas antes. Abundio, así se llamaba, respondió a prisa que sí. Parece que se ha ganado el título de super anfitrión a pulso. Claro que sí. Avisaré a la señora Ángeles que vaya de inmediato. Será ella quien les entregue las llaves y les dé un recorrido por la casa. Solo les pido un favor. Cualquier indicación que ella les dé, síganla al pie de la letra. Ese era su mensaje. Esa es, dijo mi novio, y esa viejecita debe ser doña Ángeles. Era una señora en toda la extensión de esa palabra, vestía de luto, sabrá su Dios desde cuándo lo lleve. En esos lugares pueden durar décadas, hasta su propia muerte. Una falda larga, casi hasta los tobillos, blusa con un solo botón, un suéter abierto y un rebozo que solo traía entrelazado en sus brazos. Sobra decir que todo era de color negro. Me adelanté mientras los otros bajaban las maletas. Buenos días, le dije. Tarde, señorita, son tardes ya. Aunque a ustedes se les hizo muy temprano. Tuve que dejar de hacer mis deberes nada más porque a ustedes se les hizo muy temprano. Perdone usted, fue mi culpa. Teníamos pensado dar unas vueltas a la plaza, comer y llegar aquí a las 4 o 4:30, como quedamos. Pero me siento mal y me quiero recostar un poco. Hace mal. La luz del sol se hizo para que uno ande levantado, no para echarse a la cama y mucho menos en casas ajenas. Las palabras de aquella mujer me dieron rabia. Era como si escribiera en mi frente con un marcador de aceite floja. Ella no sabía que los últimos 2 meses trabajé hasta los domingos con tal de sacar a tiempo mi trabajo, pero a la vez me dio miedo seguir hablando con ella, y mucho menos empezar una discusión. Entré a la casa y noté que las cortinas de las ventanas estaban cerradas. A pesar de eso y por el diseño supe que la luz natural no sobraría. Me puse a mitad de la sala, misma que no tenía mesa de centro. Di una vuelta sobre mi propio eje y mis ojos se alegraron. Por fin algo que me hacía feliz desde la llanta ponchada. Un piano, un viejo y hermoso piano. Antes de resignarme y entregarme a la vida de oficina con aires acondicionados y viernes de pizza, la música fue mi sueño, el que más me dolió dejar abandonado en el bosque de los sueños rotos. Había pasado años desde la última vez que toqué uno, pero aún recordaba las notas. Podía incluso con cierto trabajo leer partituras. ¡No! El piano no se toca, ni siquiera lo vea. Es una reliquia familiar, dijo la mujer que se mantenía en la puerta, a un paso de entrar a la casa. Ya todos estábamos dentro. El grito de aquella mujer nos extrañó. Tuve que hacerle una señal a mi novio, pues pude ver cómo sus ojos se llenaron de coraje y a punto estuvo de abrir la boca contra aquella persona. Estiró la mano y entregó las llaves a una de mis amigas, la que se encontraba más cerca de la puerta. Tengan las llaves, allí están las de sus 3 habitaciones. Al piano no lo tocan, y no me refiero solo a hacer música con él, no lo toquen ni por encima. Hay un cuarto arriba cerrado, tiene llave, pero a veces lo intentan abrir cuando ya están muy borrachos. No lo hagan. Tengo inventariado todo lo que está dentro. Cuando se vayan las llaves me las dejan pegadas. Aquí son muy honrados y nadie se mete a casas que no son suyas. Y usted, señorita, señalándome, póngase un poco de romero en su dedo, lo trae muy inflamado. La mujer desapareció a prisa, tal vez para evitar que alguno de nosotros, enojado o enojada por el maltrato, le respondiera de la misma manera grosera que ella lo había hecho. Mejor aún, pongamos música para desempacar. No volveremos a ver a esa vieja. Quiero dormir en uno de los cuartos de arriba. ¿Me sigues?, dirigiéndose a la otra amiga. Bueno, ya está. Ustedes dormirán en el de abajo. Sirve que te avientas un palomazo nocturno con el piano. No le hagas ningún caso a la vieja. Me sentí cansada. El cuerpo me pesó. Era una combinación entre una enorme resaca y ese cuerpo cortado que presagia un par de días en cama con la temperatura hasta los cielos. Me voy a enfermar, me dije. El plan original era dar unas vueltas por el pueblo antes de llegar a la casa, y ya que por mi culpa se había modificado, insistí en que fueran a conocerlo sin mí. Debo decir que no tuve que hacerlo mucho, hasta el imbécil de mi novio aceptó de inmediato. Aprovecharía para descansar, para relajar mi cuerpo. Después de su antipática reacción por aquel dedo, poco a poco los 5 me fueron hartando. Al inicio eran sus gritos, luego sus risas, se aumentaron todas y cada una de sus palabras, y ahora las muecas de sus rostros me hacían poner los ojos en blanco.
Abrí la puerta de la habitación que sin preguntar me asignaron. Yo quería dormir arriba y me tiré a la cama, muy cómoda. Luego buscaré la marca del colchón, pensé. «Amor, ábrenos. La puerta se atoró. Abre, por favor». Pero qué escándalo. ¿Y la llave? Están sobre las teclas del piano. ¿Pero quién había dicho eso? Sentí la voz tan cerca. Un escalofrío me llenó el cuerpo. Sentí como el sudor me mojó por completo. El piano comenzó a sonar y me di cuenta que mis ojos estaban cerrados. ¿Qué era todo aquello? ¿Parte de una pesadilla? ¿Sucedía en realidad? Sentí otro piquete en mi rodilla derecha y salté de la cama. Me quité a prisa el pantalón. No vaya a ser un alacrán, pensé. Una hormiga. Debí traerla desde aquella parada. Me dio tanto coraje que la pisé con odio, como nunca había pisado en mi vida a ningún insecto. Lo que describo ahora no tuvo sentido alguno para mí en ese momento, pero al mismo tiempo de la muerte violenta de la hormiga, las teclas del piano sonaron como si alguien las hubiera golpeado. Ya basta, dije. Ya estuvo bueno de sus estúpidas bromas. Salí del cuarto molesta, dispuesta a ponerlos en su lugar y largarme si no paraban. Pero, Dios mío, volví a pensar en el Padre Nuestro que no terminé. Una sombra, sin facciones definidas más que un par de ojos blancos muy luminosos y una boca roja en óvalo estaba sentada en el piano. «No lo toques, no lo toques», me dijo, me gritó. Entré al cuarto, cerré la puerta y entré en la cama esperando que se fuera. No mucho tiempo después pude distinguir entre aquel silencio el murmullo de los otros. Abrían la puerta, entraron como si nada. Era claro que lo que vi ya no estaba más en ese lugar. Me dirigí a la puerta del cuarto, la abrí muy despacio y antes de hacerlo por completo, ahí estaba, mi novio tocando el piano. Una de mis amigas, la que arbitrariamente había asignado los cuartos, bajó a toda prisa del segundo piso. «Oigan, nuestro cuarto está lleno de hormigas». «Tengo frío. ¿Tú también tienes frío?» «Sí, Damiana, sí tengo. Ojalá no tuvieras nada. Ojalá estuvieras muerto. Muerto ya estoy». Nuestro segundo día, el sábado, comenzó siendo las 7 de la mañana. Luego del extraño encuentro de mi amiga con las hormigas, nadie tuvo ganas de preparar nada en esa casa. Desayunaríamos fuera. Se le dijo a Abundio sobre aquellos insectos. Muy apenado, se comprometió a devolver una noche de hospedaje con tal de que nos quedáramos y a enviar a la señora Ángeles. Y nos quedamos. Por unos cuantos y miserables billetes nos quedamos. De la señora Ángeles ni sus luces. No dio señas de atender aquel pendiente. Era sábado, un día casi festivo independientemente del lugar donde te encuentres. La gente pasaba muy lento. Los chilaquiles verdes con pollo que pedí eran una delicia, pero era como si mi lengua hubiese perdido por completo el interés en el sabor. Sabía que allí estaba, pero no le importaba. Los otros 5, a pesar de las hormigas, las malditas hormigas, reían, charlaban, pero para mí todo estaba nublado y en cámara lenta. Hacía un esfuerzo casi sobrehumano por poner atención a cada cosa que me decían. Sentía como mi dedo, aquel que recibió el piquete de hormiga, punzaba, latía llevando un ritmo contrario al de mi corazón. Me dolía, pero al igual que el sabor de los chilaquiles no me importaba que doliera. Mientras los otros seguían sumergidos en su claro fin de semana, yo intentaba volar hasta donde aquel perro y aquel dedo yacían en la tierra. La carne que las hormigas cargaban en sus espaldas sería del cuerpo del muerto. Entonces, ¿quería esto decir que para cuando llegué ya habían arrasado con casi todo, quedando solo aquel pequeño dedo? Mi mente se mantenía tan clara en aquel lugar que sentía casi que también mi cuerpo estaba ahí. La hierba, el sonido de los coches que pasaban en tiempo real y luego un piano. El sonido de un hermoso piano hizo parar los latidos de mi dedo hinchado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Damiana, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Se alarmaron. Y es que la oración, el Padre Nuestro lo repetía en voz alta, mejor dicho, gritando, y una vez más fue interrumpido. Las manos de mi novio sacudieron mi cuerpo y salí de aquel gélido pensamiento.
una vez más, por una cosa u otra, había interrumpido aquel Padre Nuestro. No mucho, les dije. Quieren ir a la petatera, ¿no? A la plaza de toros. Adelántense entonces. Yo entraré a esa farmacia para ver qué pueden recetarme. Es tal vez mi dedo. Tomaré un taxi y los alcanzo. Una vez más, no tuve que decirlo 2 veces. Todos, incluido el hombre que debía cuidarme, accedieron y me dejaron ahí, sin preocuparse mucho. Nunca entré a la farmacia. No tenía fiebre y la sensación del cuerpo cortado no se había presentado durante esa mañana. No habría encontrado qué decirle al médico de turno. En realidad quería librarme de ellos, respirar un poco, tranquilizarme. La pesadilla de aquella noche me afectó, y luego de tantas horas y de haber pasado una noche tranquila, sin soñar siquiera, había vuelto a mí. Era como si la trajera en la espalda y tan pesada era que continuamente me daban ganas de dormir en otro lado, de alejarme lo más que podía de aquel lugar. Pensar en la casa empezaba a inquietarme. Soy creyente. Es una de las cosas que más agradecí siempre a mis padres, darme un credo, una esperanza, un lugar para depositar las meditaciones que surgen en el silencio, a alguien que me escuche en los momentos más turbios y que me llene de paz con sus respuestas cálidas. Dios para mí era la idea de no ser abandonado, pobre, ingenuo. Se me había olvidado que alguna vez dejó solo a su propio hijo. Acostumbro siempre visitar al menos un templo del lugar donde me encuentro, y esta no sería la excepción. Tal vez, y tras 1 o 2 oraciones, podría dejar atrás los eventos del camino y disfrutar como lo hacían todos. Me estaba convirtiendo para ellos en la carga, una antipática que ponía cara de asco a casi todo, y eso no me agradaba. Yo no era esa persona. Llegué al frente de la parroquia de San Francisco, me cautivaron las torres amarillas, hice la señal de la cruz y me dispuse a entrar. Pero antes de hacerlo pude ver a la señora Ángeles caminar por uno de los jardines. Grité su nombre. ¡Señora Ángeles! Lo hice varias veces hasta que a la 4ª o 5ª ocasión me escuchó por fin. Señora Ángeles, qué bueno que la encuentro. Espero no haya ido a la casa. No llegaremos hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Y por qué habría de ir, señorita? Por las hormigas. ¿No le dijo Abundio? No me dijo nada, y es que bien sabe que cuando hay hormigas, él bien sabe que no hay nada que hacer. Al decir esto comenzó a alejarse de mí a paso muy veloz. Yo traté de seguirla, pero mi dedo comenzó a dolerme muy fuerte, tanto que me hizo buscar una sombra y sentarme en el suelo. Se veía bien, incluso la inflamación había desaparecido, pero tenía yo la sensación de fuego en esa pequeña parte de mi cuerpo. La señora Ángeles ni siquiera giró un poco la cabeza ante mis gritos. Me quedé en el pasto un buen tiempo. Cuando el sol empezó a pegarme duro, busqué una banca con sombra y ahí me quedé, sin decir nada, bien quieta. La gente iba y venía, arriba y abajo, izquierda o derecha. Nunca como en ese momento pensé en lo difícil que es orientarte. A veces volteaban a verme, pero la mayoría ni en el mundo me hacía. ¿Cuántas personas te hacen en el mundo realmente? ¿Para cuántas personas tu ausencia o pérdida definitiva sería desastrosa? Y así, entre esas divagaciones, las horas se me hicieron minutos y los minutos horas. Estaba perdida, flotando a mitad de una plaza donde nadie me conocía. Damiana, Damiana, ya vente a la casa, Damiana. Acuérdate que tienes que darle de comer a las hormigas. Y quién sabe cómo, estaba de pronto delante de la casa. Lo juro, no supe si al final caminé o alguien me llevó a ese lugar. Lo único es que con el sol ocultándose en los cerros, yo estaba delante de la casa. La puerta se abrió y una silueta muy quieta a la mitad de la sala me invitó a pasar. Lo hice, porque en ese momento yo estaba fuera de mí, o a lo mejor muy, muy dentro. Quién sabe quién o qué era esa sombra, pero su tacto era cálido. Hasta pensé en cosas impúdicas mientras me acariciaba la palma de la mano. Me llevó muy lento hasta el piano y las palabras de la señora Ángeles entraron en mis tímpanos. No toquen el piano, ni siquiera por encima. Y lo toqué. Empecé a hacer música otra vez. Me entregué a la melodía hasta que sentí cómo sacudían mis hombros otra vez. Despierta, ¿que no escuchas? Fue mi novio.
Al llegar a la casa me vieron sentada tocando el piano. Todos coincidieron en que era hermoso lo que hacía, pero notaron que sus gritos de júbilo eran ignorados por mí. Me hablaron y nada, hasta que me sacudieron el cuerpo. Una de mis amigas subió al cuarto y un grito volvió a llenar la casa. «Márcale a ese idiota», se oyó desde el segundo piso. «Pinche cuarto está lleno de hormigas también». En efecto, eran miles de ellas y de abundio ni señales, ni por mensaje ni por llamada. Pero era tarde y había que divertirse. Esa noche salimos. Al llegar nos quedaríamos todos en la habitación mía y de mi novio. Era la más amplia. Al día siguiente nos largaríamos a la playa muy temprano. Intenté cambiar la cara. Cantamos y hasta bailamos un poco. Ahora sí parecía un fin de semana entre amigos. Pero al llegar a la casa el ánimo, esta vez de todos, cambió. Puede que haya sido el malestar por las hormigas o el cansancio, pero pequeñas cosas comenzaron a irritarnos. Pronto la noche de juegos y cerveza se vino abajo y nos fuimos al cuarto todos juntos. Hacía frío, mucho frío. Parecía que el cuarto tenía paredes de hielo. Nos frotamos el cuerpo con las manos y nos echamos encima toda la ropa que pudimos, pero seguía haciendo frío. Estuvimos despiertos mucho tiempo. Son las 2 de la madrugada. ¿Alguno está dormido?, preguntó una de mis amigas. Todos, como formados, le fuimos diciendo que no. Al terminar yo, que fui la última, el dedo de mi pie comenzó a dolerme otra vez. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Un viento todavía más intenso llenó el cuarto. El piano empezó a sonar, las luces se encendieron. Él quería que viéramos, él quería que viéramos. Las puertas del closet se abrieron de par en par. Las camisas, las blusas y las chamarras colgadas en su gancho se empezaron a abrir. Por dentro, un par de manos salieron. Todos las vimos, muy claro las vimos. Las hormigas caminaron encima de nosotros. «Padre nuestro», grité, «Padre nuestro». Pero cada vez que iniciaba la oración, una maldita hormiga me picaba. Los gritos de todos llenaron cada rincón de la casa. Nos asustamos tanto que salimos corriendo al segundo piso, donde la puerta cerrada con llave estaba abierta. Entramos, ni una sola de esas malditas hormigas. Pero qué felicidad tan inmensa experimenté, la última de mi existencia sin duda, hasta que alguien me tocó el hombro y al dar media vuelta, decenas, no, cientos de personas en un cuarto enorme, más grande que toda la casa, me observaban. Mis amigos ya estaban entre ellos. Una niña pequeña se acercó y me dijo: «¿A ustedes también les picaron las hormigas?». «Padre nuestro, que estás en los...». «No, ya no importa». Y la sombra cerró la puerta del cuarto.